El juego del calamar llegó a su conclusión con la tercera temporada, y en este video haremos el análisis completo de ese final. Iremos capítulo por capítulo señalando todos los detalles de producción, explicando el contexto de algunos símbolos específicos de Corea y referencias a las otras temporadas y hasta a películas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El primer episodio es llaves y cuchillos, porque son los instrumentos que usarán en el siguiente juego, y abrimos en medio de la revuelta de Gi-eun de la temporada anterior, cuando la guardia Noeul le dispara a Jeon-seok, el papá de la niña con cáncer. Aquí, Noeul le dice que finja su muerte y lo escanea para registrar su número, como uno de los fallecidos, y al meterlo en el ataúd, lo marca como con una cruz que era la señal para que no lo cremaran, y en vez lo mandaran con el doctor para quitarle los órganos. Mientras tanto, en el barco, Juno sigue en su búsqueda eterna de la isla, pero descubren que el operador del dron se perdió en la noche y quieren buscarlo, solo que el Capitán Park trata de disuadirlos porque él es el traidor que lo mató, y si encuentran el cadáver lo descubrirían porque verían la herida de cuando lo atacó con el desarmador, así que se van de regreso a buscar a otro operador, mientras que Park le avisa al líder Ino, y este le dice que si es necesario los mate a todos, incluyendo a su hermano Juno, a quien ya le dio varias oportunidades de desistir en su búsqueda, pero ya no más. De regreso al cuarto traen a Gi-eun en un ataúd y anuncian que murieron 35 jugadores. Esto incluye a los que mataron otros jugadores durante el motín, como Semi, la amiga de Min-soo, y también a todos los demás que participaron en la revuelta, como Jung-bae y hasta Ino, que fingió su muerte y también fue contabilizado. Durante la revuelta, en el bando de los guardias murieron 27 soldados, o sea, los triángulos, y 8 directivos, o sea, los cuadrados, y el líder ordena que reemplacen a las bajas con obreros, o sea, los círculos. Algo a notar aquí es que no sabemos cuántos obreros hay, solo sabemos que hay más de 100. Porque ese era el número que había en una de las puertas de sus cuartos. Entonces, Gi-eun es esposado a la cama, y no puede votar, pero el resto de los jugadores sí lo hacen. Solo que varios de las cruces que ya querían dejar el juego, terminan cambiando su voto, por miedo de que los círculos los ataquen en la noche, como sucedió en el capítulo anterior. Recuerden que aquí apenas han pasado unas cuantas horas desde aquella brutal pelea, así que la votación termina 18 en contra y 41 a favor de seguir jugando. Y no es sorpresa que la mayoría de los que votaron a favor son los hombres más grandes y fuertes, porque son los que sobrevivieron al motín de la noche anterior, que fue como la supervivencia de los más aptos. Y desde aquí vemos a varios de los jugadores que estarán en la final, como el número 100, el 336 y el 203. Por su parte, la chamán Seonyo intenta burlarse de Gi-eun. De acuerdo con el propio director de la serie, la chamán sí tiene poderes, aunque estos no siempre funcionan, y están disminuyendo con el tiempo. Pero muchas cosas que dice acabaron siendo ciertas. Por ejemplo, aquí, cuando le dice a Gi-eun que las voces de sus amigos lo estarán llamando y las escuchará hasta el día de su muerte, puede referirse a la voz de Jung-bae que escuchó antes de despertar, cuando lo trajeron de regreso al cuarto. ¿Por qué me pediste que viniera contigo y no a Jung-gi? Porque eres mi mejor amigo. O tal vez a la voz de Sae-byok que escuchará al final cuando estuvo a punto de matar al jugador 100. Mientras tanto, Noeul va hasta el quirófano con los traficantes, que están a punto de operar a Jeon-seok, y aquí uno de los guardias dice que todos acordaron quitarse las máscaras para que no les pasara lo mismo que a los traficantes de la primera temporada, que fueron engañados por Juno, quien se infiltró entre ellos y los mató, pero no les sirve de mucho porque Noeul los ataca y aquí nos revela un poco más de por qué huyó del norte, ya que dice que su comandante se parecía mucho a este guardia, o sea que él también la acosaba y trató de propasarse con ella, así que Noeul lo mata y luego obliga al doctor a operar a Jeon-seok, hasta donándole su propia sangre, ya que ella es O negativo, el grupo sanguíneo considerado donador universal. De vuelta al cuarto, todos comen menos Gi-eun, quien está atado y parece que no le han dado nada, por eso cada juego lo vemos más demacrado. Y aquí es cuando le explican lo que pasó en la revuelta, y cómo Daeho los abandonó, y esto hace que Gi-eun lo culpe de todo y quiera vengarse de él. En la mañana vuelve a sonar el concierto de la trompeta de Haydn, que era la música que usaban en el programa de concursos coreano llamado La Trivia de las Becas, que en Corea se ha emitido los domingos por la mañana desde 1970, y era lo primero que muchas familias escuchaban al despertar y prender la tele. Por eso la usan en estos juegos los organizadores, para remitirlos a esa nostalgia de niños, pero esta vez la música suena distorsionada.
porque refleja el estado de ánimo de Gi-un, que no ha dormido y tiene pensamientos siniestros de venganza contra Dae-ho. En el camino al cuarto juego vemos que tienen colgados en las escaleras a los jugadores muertos que participaron en la revuelta, remitiéndonos a cómo en la primera temporada colgaron a los guardias que descubrieron traficando órganos. Y esta es la primera pista de que el jugador número 1, o sea, Ino, era un traidor, ya que su cuerpo no aparece entre los muertos. Obviamente tampoco aparece el cuerpo de Jeon-seok, ya que él fue rescatado por No-eul, y en ese momento lo están operando. Pero al parecer ella tomó la precaución de entregar otro cuerpo en su lugar, ya que hay 8 jugadores colgados y en total fueron 12 rebeldes. Pero quitando a Gi-un, Ino, Dae-ho, Hyunju y Jeon-seok, que son los que siguen vivos, deberíamos de tener solo a 7 colgados. Pero el que sí está aquí es Jung-bae, y verlo inflama el odio de Gi-un hacia Dae-ho, y para mala suerte de él, le toca estar en el bando azul contrario a Gi-un durante el cuarto juego, que es las escondidillas. Solo que aquí a los que se esconden les dan llaves para abrir puertas, y a los que buscan les dan cuchillos para matarlos. Las llaves y los cuchillos en el juego de escondidillas tienen un emblema que parece una casa, pero en realidad son los 3 símbolos del cuadrado, triángulo y el círculo que también vemos en las máscaras de los guardias y en muchos otros elementos de este juego. Y antes de comenzar a jugar les dan la oportunidad de cambiar de equipo. En su mayoría parece que son azules los de las llaves los que quieren cambiar con los rojos, los de las dagas, e incluso Dae-ho intentó cambiar de bando, pero tristemente para él no lo logró. Si hubiera conseguido ser de los rojos, Gi-un no lo habría podido atacar según las reglas, pero con la rabia ciega que sentía, dudo que le habría importado. Pero una jugadora que sí logró cambiar fue la jugadora 440, quien le dio su cuchillo al jugador 192 a cambio de su llave. Y esto fue algo muy trágico porque fue precisamente ese jugador 192 quien terminó matando a la 440 con la misma daga que ella le dio antes del juego. Jugadora 440 eliminada. Jugador 192 pasa. Aquí también cambia Jeon-seok su llave por la daga de su mamá. Otra tragedia porque si le hubiera hecho caso a su mamá y ella en vez hubiera cambiado su daga con alguien como Jung-dae, quien se moría por hacer el trueque, tal vez madre e hijo habrían sobrevivido. Y por su parte, Myung-ji también hace trueque con Jung-hee. Parecería que aquí sus motivos eran puros y quería defenderla. Incluso dice que si no quiere cambiar, entonces la va a buscar para que ella lo mate y se salve. Pero después de ver cómo terminó el juego, con Myung-ji a punto de matar a su propia hija, dudo que habría dejado que Jung-hee lo matara. Y esto posiblemente solo fue una forma de manipularla emocionalmente para que le diera su daga. Los jugadores azules entran al laberinto en forma de los callejones de una vecindad bajo una noche estrellada y empiezan a esconderse, pero Jung-hee comienza a tener dolores, así que Jung-ja y Hyunju forman equipo para apoyarse como hicieron las 3 cuando fueron al baño en la segunda temporada y consolaron a Jung-hee. Desde ese momento es que Jung-ja supo que harían buen equipo, como dice más adelante. Pero no son las únicas porque afuera Namju y Myung-ji también hacen equipo, pero para matar. Y algo muy cómico durante los juegos de esta temporada es que Namju toma la personalidad de Thanos como si lo hubieran poseído sus drogas, y comienza a hablar en inglés y ser más alocado como Thanos. El director de la serie, Hwang Dong-hyuk, había dicho desde la temporada anterior que aunque Thanos ya había muerto, de alguna forma seguiría impactando esta temporada, y probablemente se refiere a esta imitación que hace Namju para darse valor y a las visiones que tiene más adelante Min-soo, donde el actor top regresa a su papel de Thanos. Así que vamos al episodio 2, titulado Noche Estrellada, que comienza con la muerte del Doctor a manos de No-eul, luego de que él salvara la vida de Jeon-seok. De vuelta al juego, cuando los jugadores rojos entran al laberinto de las escondidillas, hay varias cosas pintadas en las paredes. Cuando Jeon-seok pasa por una, se puede leer Jung-hee, vamos a jugar. Y recordemos que Jung-hee es la muñeca del juego de luz verde y luz roja. Y en otra toma, la cámara enmarca a Myung-ji, y detrás de él está escrito ten cuidado con la gente, un presagio del caos que traerán Myung-ji y Namju al juego, matando a todos los que encuentren sin importar que ya hubieran pasado a la siguiente ronda. En este
este juego ocurren varias historias. Primero tenemos a Gi-un cazando a Dae-ho para vengarse, y es a la única persona que quiere matar porque deja ir a todos los demás que se encuentra, como a este sujeto del número 197, a quien deja huir, pero no le sirve de mucho porque después encuentra su cadáver. Casi hasta el final del juego de las escondidillas, Gi-un por fin encuentra a Dae-ho y lo culpa de la muerte de sus compañeros en la revuelta por haberlos abandonado. Y esta admite que tuvo miedo porque nunca fue un marín, solo estaba mintiendo, y había señales de esto en toda la segunda temporada, como que no sabe cargar las municiones de su arma, tampoco sabe sostenerla bien porque mientras los demás apuntan al suelo, Dae-ho le apunta a la cara a Jung-bae, que es algo que nunca se debe hacer con un arma cargada, y ni siquiera sabía disparar correctamente. Así que Gi-un lo mata asfixiándolo. En ese momento, Ino los observa y cree que ya lo ha logrado corromper, pero como no ha terminado de torturarlo, le impide que se quite la vida cuando le gana la culpa a Gi-un y entiende que fue su culpa que Jung-bae muriera porque él fue quien lo incitó a la rebelión, y el líder lo mató precisamente para darle una lección a él. También tenemos la historia de la chamán, que engaña a sus seguidores haciéndolos creer que puede ver el camino de la salida, pero ella termina siendo engañada por Jung-dae, quien escapa por la salida que ella encontró y la deja encerrada detrás. Antes de que muera la chamán, hace otras de sus maldiciones, esta vez contra Jung-dae, a quien le dice que los dioses le romperán la columna vertebral y el cráneo, y así fue como murió al caer de las torres en el último juego, con la espalda visiblemente rota por la forma contorsionada que tiene en el suelo y con el cráneo destrozado y sus órganos esparcidos por el suelo. Según la diseñadora de producción de la serie, Cha Kyun-sun, varios de los cuartos del juego de las escondidillas tenían detalles simbólicos pintados. Por ejemplo, esta puerta de salida en la que dejan atrapada a la chamán tiene manos dibujadas por niños como si fuera un kindergarten, pero como son de color rojo también nos remiten a las manos sangrientas de todas las personas que murieron sin poder salir y golpeando la puerta, tal como hace la chamán que fue asesinada en este cuarto por Min-soo. Y en cuanto a Min-soo, este encontró las drogas de Nam-ju y al consumirlas empezó a alucinar con Semi, su amiga que murió en la temporada anterior sin que él hiciera nada. Pero aquí regresa en un breve cameo antes de que mate a la chamán. Y las alucinaciones de Min-soo no solo son visuales, también son sonoras, ya que cuando escucha a la locutora anunciar la muerte de la chamán, no dice su nombre, el 44, sino el 380, que era el número de Semi. Jugador 380, eliminada. La historia más impactante del juego de escondidillas es la de Jung-hee, quien termina dando a luz ayudada por Jung-ja y Hyun-ju, en un cuarto que tiene pintado al océano. Y según la diseñadora de producción, este cuarto simbolizaba el líquido amniótico que derrama Jung-hee en su parto. Y aunque este detalle no lo dijo la diseñadora, muchos en internet han notado que este cuarto tiene dibujado a un pulpo, y en algunas especies de pulpos, la hembra suele morir tras poner y cuidar de sus huevos, sacrificándose para que puedan nacer, más o menos como Jung-hee, que se quitó la vida para que Gi-un protegiera a su bebé. Luego de que Jung-hee da a luz, las encuentran por el llanto de la bebé, pero Hyun-ju las defiende y en el camino descubre que hay una puerta de salida que tiene un arco iris, que es un símbolo de la comunidad LGBT a la que pertenece. Pero no es lo único que hay en el cuarto, ya que este también tiene pintada una mariposa blanca, que en la cultura coreana simboliza el alma de un familiar o un ser amado. Y según la diseñadora de producción, este era un presagio de la muerte de Jong-sik, que morirá en ese cuarto a manos de su propia madre. La muerte de Jong-sik también fue presagiada por la chamana, que le echó su maldición primero a Hyun-ju, quien murió asesinada por Myung-ji, y luego a la dupla de Jong-sik y Jung-ja, a quienes les dijo que morirían mirándose a los ojos. Y morirá mirándose a los ojos. Esta predicción no fue exacta, pero al menos Jong-sik sí agoniza de muerte mientras ve a los ojos a su mamá. Otro detalle durante el juego de las escondidillas es que aparecen 3 canciones. Una es la tradicional del juego de escondidas en Corea. Otra es la que le canta Namju a Myung-ji cuando le dice que está enamorado de Jung-hee, que es la canción de Love Scenario del grupo de K-pop
Icon. Y por último, cuando los jugadores abren la puerta de salida, suena la canción de Congratulations o Felicidades de Cliff Richards, una canción de amor sobre un sujeto que se siente afortunado de haber encontrado el amor. Así que vamos al siguiente episodio, titulado No es culpa tuya, que es algo que le dicen a Gi-hun para que recupere las fuerzas y no se siga culpando por la muerte de sus compañeros. Pero en realidad, creo que el título del episodio va dirigido a la bebé, apodada 222, ya que ella es la única que no decidió estar aquí y nada de esto es culpa de ella. Este episodio comienza con los guardias matando y recogiendo los cadáveres de los jugadores, pero uno de estos guardias resultan ser los VIPs, que no son los mismos de la primera temporada y que esta vez decidieron participar matando jugadores como si fuera un safari en África. El director de la serie también habló acerca de por qué los VIPs tuvieron más presencia esta temporada y no se escondieron tanto bajo sus máscaras. Y dijo que eso es porque en el pasado los VIPs del mundo real permanecían ocultos. Nadie sabía mucho de esas familias que tenían toda la riqueza del mundo. Pero hoy en día, sobre todo en América, estos se están mostrando cada vez más, dejando saber a la gente que ellos son los que tienen el control y el poder. Como por ejemplo Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo que primero apoyó públicamente la candidatura de Donald Trump y luego hasta participó como consultor externo en su gobierno. Los VIPs esta temporada son una crítica a todos esos oligarcas que no tienen pena de exhibir sus grandes bodas mientras pagan sueldos miserables o que tratan de manipular abiertamente la opinión pública para obtener beneficios políticos, o mínimo tratan de ser influencers para que los llamen tíos y sientan que tienen la popularidad y los amigos que jamás tuvieron cuando eran niños. Y todo eso evadiendo impuestos. Al llegar al cuarto, Namju descubre que perdió sus drogas y comienza a entrar en pánico. Mientras que Myung-ji descubre que Jung-hee y su hija siguen con vida, pero ella no quiere tener nada que ver con él. Jung-hee solo tiene el apoyo de Jung-ja para cuidar a su pequeña hija hecha con CGI, porque tener un bebé real en este set habría sido un caos para la producción. Mientras tanto, Noeul y Jeon-seok siguen intentando escapar. Cuando Jeon-seok va a los cuartos de los guardias, podemos ver que el llavero del cuarto tiene forma de triángulo, como las máscaras de los soldados. Y en la primera temporada, la llave que tenía Juno disfrazado como obrero tenía un llavero de círculo, como su máscara. Así que con estas figuras distinguen las llaves de cada cuarto por rango. Y también así los distinguen al escanearlos, porque cuando encuentran al soldado 5 que mató Noeul en el quirófano y lo escanean, aparece junto a su número la figura de triángulo que identifica a los soldados. Los guardias descubren que sus compañeros están muertos y que el número 16 ha sido infiltrado, y le avisan al comandante de negro que acaba de ser visitado por Noeul, chantajeándolo para que la manden a hacer guardia en la playa y puede escapar junto con el guardia 16, que es Jeon-seok, porque si no los VIPs se van a enterar de que hay problemas y eso no les conviene. Así que el comandante acepta, pero decide mantener vigilado al número 16, para entender por qué Noeul lo quiere ayudar. Luego vemos que los VIP están cenando en una mesa con fieltro verde que imita a las mesas de los juegos de cartas en un casino. Y arriba aparecen pantallas para que vean las votaciones, que son como las pantallas que ponen en las carreras de caballos, porque los VIP vienen aquí a divertirse y a apostar con las vidas humanas. Durante las siguientes votaciones, Jung-ja intenta que todos dejen de jugar. Incluso les dice que está dispuesta a entregarles su dinero, porque sin su hijo ya nada le importa. Además, recordemos que Jung-ja es la única que no tiene deudas, aparte de Gi-hun, claro está, ya que ella solo estaba aquí para pagar las deudas de su hijo, y ahora solo quiere que paren para salvar a Jung-hee y su bebé. Pero las votaciones terminan con la mitad votando a favor de continuar, y uno de los pocos que cambiaron su voto fue Namju, que parece ya estar satisfecho con el dinero y se quiere ir. Y por su parte, Min-soo decide que mejor va a continuar, pero parece hacerlo solo para tener la oportunidad de vengarse de Namju. Como los juegos continúan, Jung-ja decide pedirle a Gi-hun que cuide de Jung-hee y su bebé. En la mañana antes del juego de la cuerda, descubrimos que Jung-ja se ha quitado la vida porque no soportó la culpa de haber matado a su hijo. Y esto imita a la primera temporada, cuando un hombre jugó a las canicas con su esposa y como él ganó, terminaron matando a su esposa. Así que en la noche, este hombre también se colgó de una litera, igual que hace Jung-ja aquí. Y solo vemos caer el dinero de su premio al cochinito como si fueran sus últimas gotas de sangre.
Esto hace que Gi-un despierte de su letargo y tome la decisión de cuidar del bebé de Yoon-hee, cumpliendo así otra de las profecías de la chamán, que le dijo a Gi-un que su vida había sido más larga de lo que dictaba el destino porque todavía tenía un propósito que cumplir, y lo dijo mientras miraba a Yoon-hee y su bebé, sugiriendo que su destino era salvar a la bebé. Mientras tanto, la subtrama del barquito por fin se pone interesante, pero no gracias a Yuno, sino al señor Choi, que decide investigar al capitán. Cuando va a la casa del capitán, el señor Choi encuentra un recibo de luz que tiene la fecha de octubre, igual que el calendario en su casa. Y en estos momentos en la serie ya serían los primeros días de noviembre. Pero posiblemente el capitán no ha vuelto a casa desde que fueron a buscar la isla que fue después de la fiesta de Halloween del 31 de octubre. Y por eso no ha recogido su recibo ni cambiado su calendario. Pero ahí también encuentran fotografías muy reveladoras. Todos vimos la foto en la que aparece Park con el reclutador que torturó al señor Choi y su jefe en la temporada anterior. Pero lo que no muchos notaron es que en otra de las fotos también aparece Ino, el líder de los juegos, sonriendo como casi nunca lo hemos visto. Y esto sugiere que todas las personas en las fotos del capitán son gente conectada con la isla. Y estas fotos podrían ser una forma de investigar más sobre la isla, rastreando a todas las personas que aparecen en ellas. Entonces, Choi es atacado por un perro que muchos no se dieron cuenta que también estaba hecho con CGI, al cual mata a Choi y luego descubre que debajo de la casa del perro se escondía un montón de dinero y un traje de los juegos. Así que Park era uno de los oficiales cuadrados del juego del calamar. Pero antes de que pueda advertirle a Yuno, Choi es arrestado. Más adelante vemos que los VIPs observan el juego de la cuerda en su salón privado. En la primera temporada este lugar tenía un tema de depredadores en la selva, pero este año el tema es de plantas carnívoras en la jungla. Y aquí, la VIP de China tiene su momento geek, cuando hacen referencia a la Mujer Maravilla, y ella aclara que no es un superhéroe de Marvel, sino de DC Comics. Los VIPs deciden que el bebé de Yoon-hee también participará en los juegos, y parece que esto lo sugirió el líder, porque en el fondo estaba tratando de salvar a la bebé, ya que si no la admitían en los juegos, los VIPs simplemente pedirían que la eliminaran. El juego de la cuerda consiste en cruzar de un lado al otro saltando la cuerda, que en un extremo sostiene Yoon-hee, la muñeca del juego de luz verde y luz roja, y del otro lado hay otro niño llamado Chol-soo. Estos son dos niños que aparecían en los libros de texto estudiantiles de Corea de hace algunos años. Aquí es cuando Min-soo por fin ejecuta su venganza engañando a Namju para que vaya por la cruz con drogas, que lanzó en medio del camino, y lo hace con bastante facilidad, hasta que pierde la concentración al ver que la cruz ya no tiene pastillas, y la cuerda lo tira al vacío. Desde la primera temporada vimos que los VIPs usaban figuras de caballos para identificar a los jugadores, y las retiraban cuando estos morían. Lo hicieron en el juego del puente de vidrio, y lo vuelven a hacer aquí en el juego de la cuerda. Esto es porque ellos ven a los jugadores como caballos en un hipódromo, que solo sirven para apostar, como le dijo Ino a Gi-un desde la primera temporada. Ustedes son los caballos en un hipódromo. Y por eso es que al final Gi-un grita que los humanos no son caballos, antes de sacrificarse por la bebé. Y desde este juego, Gi-un comienza a protegerla, cruzando el puente con todo y la bebé. Y después estaba dispuesta a ayudar a Yoon-hee a cruzar, pero no puede porque los demás jugadores le estorban. Y luego, el 96 comienza a tirar a los que cruzan para eliminar a la competencia y que el juego termine. Y así comienza el siguiente episodio titulado 222, por el número de Yoon-hee, que le termina heredando a su bebé. De un lado tenemos al 96 tirando a todos los que quieren cruzar, y del otro lado al 203, que no deja que regresen y le da una patada a la 349 que la tira al vacío. Y nos recuerda a la película de 300, cuando Leónidas patea al mensajero hacia el pozo. El director de la serie también dijo que parte de la idea de Gi-un protegiendo a la bebé se inspiraba en la película de Los hijos del hombre de Alfonso Cuarón, que trata sobre un futuro donde la humanidad ya no puede concebir hijos, y un hombre descubre a una mujer embarazada a la que decide proteger como la última esperanza de una humanidad que se extingue. En el caso de la serie, Gi-un protege a la bebé, que es un símbolo de esperanza de que la humanidad puede tener un futuro mejor gracias a los niños, que son capaces de corregir los errores de sus padres. Entonces, Gi-un convence al 96 de que se quite para que puedan pasar los demás jugadores, y pueda ayudar a cruzar a Yoon-hee, quien discute con Myung-ji,
Él dice querer ayudarla, pero Yoon-hee le muestra su tobillo roto y le dice que se vaya al diablo y que su hija y ella no quieren saber nada más de él. Así que Myung-ji la abandona para cruzar él solo. Y cuando ya no queda más gente, Gi-yoon quiere regresar por Yoon-hee, pero ella decide sacrificarse para que Gi-yoon esté a salvo y pueda vivir para cuidar de su bebé. En otro punto de la isla, No-eul y Jeon-seok siguen tratando de escapar, y cuando son escaneados podemos ver sus fichas. La ficha de Jeon-seok es la del médico 16, y esta dice que se unió en el 2020, probablemente después de los juegos que ganó Gi-yoon. También dice que tiene esposa e hijos, y fue un médico destacado que ejerció como profesor en la universidad, y actualmente está prófugo de la justicia debido a una operación ilegal y a un fraude, además de que saben que previamente operaba un negocio de tráfico de órganos. Por su parte, la ficha de No-eul dice que ingresó al juego en el 2019 y por lo tanto podría ser la guardia que vigilaba el juego de la Dalgona en el que Gi-yoon participó en el 2020. También nos dicen que su hija nació en el 2016 y ella tuvo que huir de Corea del Norte por una agresión sexual en el 2017. De vuelta al dormitorio, ahora solo quedan 9 jugadores, incluyendo a la bebé, y ya se pueden ver mejor las paredes. En la primera temporada del Juego del Calamar, las paredes del dormitorio contenían pistas de los juegos en los que participarían, pero esta vez tienen una frase en latín que dice Jodi mihi kras tibi, que quiere decir hoy a mí, mañana a ti. Un recordatorio de que hoy podría morir una persona en los juegos y mañana le tocará a otro. La diseñadora de producción también añadió más información sobre el resto de los dibujos que aparecen en las paredes y dijo que esta vez no son juegos sino que reflejan lo que pasan los jugadores. El de las cruces es un panteón y el de las personas colgadas refleja el estado psicológico de los jugadores, que están desesperados y su vida pende técnicamente de un hilo todo el tiempo. Aquí es cuando los jugadores muestran su lado más oscuro, intentando matar a la bebé, pero los guardias detienen la violencia. Entonces les dan un smoking y los llevan a una cena, igual que ocurrió en la ronda 6 de la primera temporada. Incluso la bebé recibe leche en una lujosa botella. Aquí les dan la oportunidad de votar nuevamente, pero para influenciar su voto les dan una pista de que en el siguiente juego solo tendrán que eliminar a 3 personas. Y como están convencidos de que ellos van a sobrevivir, sacrificando a Gi-yoon, la bebé y a Min-soo, deciden continuar los juegos. A diferencia de la vez anterior, esta vez no les dan cuchillos en la cena y ni siquiera les dejan quedarse con los palillos después de comer. Pero el líder invita a Gi-yoon a su cuarto y ahí le da un cuchillo para que mate a los demás jugadores y él pueda ganar junto con la bebé. Aquí es donde Ino le revela que él se hizo pasar por su amigo el jugador Jong-il en la primera parte de los juegos, y esto casi hace que Gi-yoon pierda la cabeza y lo mate, pero logra contenerse y se va dejando a Ino entre lágrimas preguntándole si aún tiene fe en la humanidad. Mientras todo esto ocurría, la subtrama del barquito avanza con Juno descubriendo la isla a la que escapó y en la que le disparó su hermano. Así que saben que la otra isla de los juegos debe de estar cerca, y a pesar de que el capitán hace todo lo posible por despistarlos, cuando se entera de que Choi lo estaba investigando, decide que debe matar a todos en el barco. Y solo sobrevive Juno, que logra matar al capitán con un arpón, y el mercenario Kim, que queda herido. Aún así, ambos optan por continuar la búsqueda. Al mismo tiempo, el oficial de negro revisa las fichas y descubre que No-eul no escapó con otro guardia, sino con un jugador disfrazado. En cuanto a la verdadera ficha de Jeon-seok, esta tiene muy poco de su historia. Solo nos dice que su esposa murió y su hija está enferma de cáncer de sangre, y que además de su trabajo como dibujante en el parque, ha trabajado en algunas escuelas como maestro de arte. Entonces, el oficial le ordena a No-eul que regrese a la isla, pero solo ella se queda para ajustar cuentas con el oficial que está amenazando a la hija de Jeon-seok, mientras que Jeon-seok se va en el barco para regresar con su hija. Así que vamos al siguiente episodio, que lleva por título las figuras del círculo, triángulo y cuadrado que conforman la arena del Juego del Calamar, que es lo que jugarán en la ronda final. El episodio comienza con No-eul entrando a la isla, mientras que Gi-yoon vuelve a su cuarto con la daga y está a punto de matar a sus compañeros. Y vemos que años antes, cuando Ino ganó los juegos, fue porque en la ronda final el organizador Il-nam le hizo la misma oferta y le dio la misma daga para que matara a sus contrincantes.
cosa que hizo en la noche. Cuando aparece Il-nam en su cameo de esta temporada, solo lo vemos usando una máscara de búho, que es la que tenía desde la primera temporada, y usaba delante de los VIPs. Probablemente no trajeron de regreso al actor Oh Yeon-soo, porque en el 2022 fue declarado culpable de abuso sexual. Aún así, sí vemos su rostro en cierta forma, como una escultura dentro del cuarto del líder, que es algo muy extraño que no me alcanzo a explicar, pero yo tengo la teoría de que este modelo lo hicieron desde la primera temporada para usarlo en los juegos, en caso de que tuvieran que fingir la muerte de Il-nam, cuando participaba en alguno de los juegos. Simplemente le podrían mostrar este modelo como si fuera el cadáver de Il-nam a los jugadores para no despertar dudas. Volviendo con Gi-un, Ino lo observa mientras está a punto de matar a Young-dae. Y esto es tanto una prueba final para convencerse de que Gi-un también se ha dejado corromper y todos los humanos son iguales a él, y a la vez es una forma en la que podría salvar a la bebé. Pero Gi-un le demuestra que no se ha dejado corromper al decidir no matar a nadie gracias a un recuerdo que tiene de Sae-byeok. De acuerdo con el director de la serie, el cameo de Sae-byeok de esta temporada era vital porque ella es el personaje más importante de la serie. Ella es una persona que pudo ver el bien en Gi-un incluso cuando él mismo no lo podía ver. Por eso le dijo que no matara a Sang-woo, porque Gi-un no era ese tipo de persona, y ese recuerdo es lo que lo hace detenerse nuevamente. Pero aunque dice la misma frase de la primera temporada, esta fue una nueva escena que filmó la actriz Ho-yeon para esta temporada. Y el actor Lee Jun-jae nos dice que todos necesitamos a alguien así en nuestra vida, alguien que nos rescate del abismo cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, y que nos recuerde lo mejor de nosotros. Y también dijo que tal vez si Ino hubiera conocido a alguien así cuando jugó en los juegos, nos habría convertido en el líder. Y eso es algo para meditar. En vez de ser la persona que acusa a todos y los condena o cancela, podemos ser la persona que vea el bien de los demás y los ayude a tomar mejores decisiones, como hizo Sae-byeok. Por eso Gi-un no mata a nadie y va al siguiente juego, que es el juego del calamar en el aire. El set del juego final son unas columnas en las formas del círculo, triángulo y cuadrado que forman el juego del calamar, pero las columnas se ven derruidas porque la diseñadora del set quería que reflejaran el colapso de las estructuras sociales y los valores que se están perdiendo. En este juego tan solo deben apretar un botón y después sacar de la columna al menos a un jugador en cada ronda, antes de que termine el tiempo. Y un detalle cómico en esta escena es que en el fondo hay un letrero como los que ponen en los sitios de construcción que dice seguridad ante todo. Supongo que está ahí porque no queremos que alguien sufra un accidente y se vaya a caer, ¿verdad? Mientras tanto, Noeul llega a la oficina del oficial y lo obliga a borrar los archivos de los jugadores de la computadora para salvar la identidad de la hija de Jeon-seok. Pero el oficial le dice que hay registros físicos en el cuarto del líder, así que van juntos porque solo la máscara del oficial puede dar acceso al elevador, aunque simplemente se la pudo haber quitado como hizo al final. Pero si lo hubiera hecho, no tendríamos esta pelea final en la que Noeul gana matando al oficial con su arma. En la sala de archivos, Noeul encuentra la lista de los jugadores de este año, donde vemos la ficha de Thanos que desgraciadamente no se alcanza a leer. En el capítulo final, Noeul también encuentra los archivos de los guardias que están marcados por los símbolos de sus posiciones, círculo, triángulo y cuadrado. Estos no solo tienen datos, también hay fotos de su vida diaria, así que los vigilan constantemente. Y ahí se puede leer un poco del expediente de un soldado con el número 2. Lo más relevante es que se unió a la organización después de cometer un asesinato. Y también nos especifica que aunque vivía en Inglaterra, se unió a la rama coreana de los juegos, que es el grupo principal, confirmando que siempre ha habido otros juegos secundarios en todo el mundo. Y no es que se mudaran a los Estados Unidos, como vemos al final, tras destruir la isla de Corea. Y otro archivo que revisa Noeul es el suyo mismo, que tiene una copia de su foto con su hija y su esposo. Y la nota al pie nos aclara la situación de su esposo. Aquí dice que después de que Noeul tuvo que desertar, su esposo también intentó hacerlo por otra ruta, pero fue ejecutado tras fracasar. Se supone que Noeul fue directamente a Corea del Sur, cruzando la frontera entre las dos Coreas, que está llena de guardias. Pero su esposo debió haber intentado cruzar por la otra ruta, que es la de China.
y esto sugiere que la hija de Noeul en verdad podría seguir viva en China, como le dicen al final, ya que existe la posibilidad de que su esposo intentara cruzar por China con su hija, pero la tuvo que dejar ahí cuando lo encontraron los espías norcoreanos que suelen capturar a prófugos en China. Y el esposo declaró que su hija estaba muerta para que no fueran por ella. Pero volviendo a los juegos, la mayoría salía en contra de Gi-hun, la bebé y Min-soo, quien todavía sufre por las drogas y tiene visiones de Thanos, Namju y Semi. Así que Myung-ji decide que lo mejor es deshacerse de él primero y lo tira de la columna. En la siguiente ronda está el problema de deshacerse de Gi-hun o la bebé, ya que forzosamente deben deshacerse de un jugador por ronda. Así que si eliminan a 2 de golpe, en la tercera ronda tendrían que deshacerse de uno de los que ya formaron alianza. Por eso discuten la mejor forma de separar a Gi-hun de la bebé, pero cuando ven que Gi-hun tiene un cuchillo, el balance de poder cambia, y Myung-ji lo aprovecha para cambiar de bando, aliándose con Gi-hun, porque ve que Gi-hun tiene más posibilidades de ganar. El problema es que aquí se emocionan mucho y matan a casi todos, incluyendo al viejito castroso. Y además de Myung-ji, la bebé y Gi-hun, solo queda el jugador 39, al que los otros jugadores habían golpeado para que no se resistiera y pudieran sacrificarlo fácilmente. Pero este no quiere cooperar y se tira arruinándole los planes a todos. Y ahora solo quedan 3 jugadores y uno de ellos tendrá que morir. Mientras tanto, en el mar, Jong-seok es perseguido por los guardias, pero Juno lo salva y como Jong-seok le confirma la posición de la isla, decide llamar a la guardia costera y va a investigar. Así que vamos al episodio final titulado La naturaleza humana, donde Myung-ji revela su plan para convertirse en el único ganador, obligando a Gi-hun a matarse a cambio de que no lastime a la bebé. Pero después de mucho llorar y discutir, todo termina cuando Gi-hun y Myung-ji pelean y ambos caen de la torre quedando colgados, pero Myung-ji se cae y muere. El problema es que como no apretaron el botón, la ronda no ha comenzado, así que esa muerte no cuenta y todavía tiene que morir alguien para que termine el juego. Y Gi-hun decide demostrarle a los VIPs y a Ino que no son caballos, son seres humanos, así que Gi-hun se sacrifica para salvar a la bebé. Supongo que confiaba en que Ino todavía tenía algo de la bondad que demostró cuando participó en el juego como Jong-il y terminaría salvando a la bebé. Como la guardia costera se acerca, Ino activa las bombas que hay en toda la isla, las cuales vimos desde la primera temporada cuando Juno investigaba por los túneles. Por eso es que Juno también sabe que está a punto de estallar, así que él se apresura, pero ya es demasiado tarde. No alcanza a ver a los VIPs ni puede hablar con su hermano, quien se marcha llevándose a la bebé. Al final, cuando la isla ya va a estallar, vemos que los guardias escapan en barcos, y en el cielo hay unos helicópteros que deben ser donde los VIP están huyendo, ya que en la temporada 1 vimos que los VIP llegaron en helicópteros. 6 meses después, vemos a un hombre misterioso que resulta ser Ino, y toma todo el dinero que tenía Gi-hun en el hotel. Por eso es que el señor Choi no lo encuentra tras salir de la cárcel, pero decide quedarse con el motel para renovarlo. Mientras que Juno descubre que su hermano le dejó a la bebé en su casa, que trae torta bajo el brazo. O sea que tiene mucho dinero en la tarjeta que ganó con su arduo esfuerzo en los juegos. Mientras que Noeul va al parque de diversiones a cerciorarse de que Jong-seok y su hija estén bien. Y al parecer, Na-yeon se recuperó porque pudo pagar su tratamiento con la cooperación de sus amigos en el parque. Tal vez incluso Noeul le dio algún donativo, pero ellos jamás se enterarán de todo lo que ella hizo. Y lo más triste es que Na-yeon ni siquiera sabe que ella era la conejita rosa que tanto le gustaba. Y ahora hay una nueva coneja rosa que toma su lugar en el parque. Pero Noeul es recompensada por la vida de otra forma, con una llamada del traficante que le dice que su hija podría seguir con vida y va a buscarla a China. Al mismo tiempo que el hermano de Sae-byok se reencuentra con su mamá, y parece que ahora formarán una familia feliz junto con la mamá de Sang-woo. Mientras tanto, en Los Ángeles, Ino visita a la hija de Gi-hun, a quien le informa de su muerte y le entrega una caja con los símbolos de los juegos, que contiene el traje de jugador de Gi-hun con todo y su sangre y la tarjeta
nada con su dinero. Según el director, esto lo ve como un gesto de que Ino quería honrar la memoria de Gi-hun y su sacrificio en los juegos. Por eso le dio el traje. Pero el actor del líder, Lee Byung-hun, le hizo ver que eso también podía interpretarse como un gesto muy oscuro, ya que le está dando a su hija el traje de donde Gi-hun pasó sufriendo sus últimos días y que todavía tiene su sangre. La serie termina con Ino viajando por la ciudad, donde se topa a una mujer interpretada por la actriz de Hollywood Cate Blanchett, que juega al Dak-ji para reclutar a los juegos a gente sin casa, ya que en el fondo del callejón se pueden ver casas de campaña donde debe vivir este hombre. Y otro detalle de esta toma final es que le encuadraron para que se vea un anuncio de un juego de lotería en la tienda, prometiendo $1 millón, como los juegos de lotería que compraba el reclutador de Corea para burlarse de la gente en los parques. Porque de esto también trata la serie, del dinero, de la ilusión de tenerlo de forma fácil, de cómo sufrimos por su falta y de cómo nos puede cambiar la ambición por tenerlo. Como detalle final, solo queda decir que en el detrás de cámaras de la temporada que pueden ver en Netflix, el director habló de un final alternativo que no utilizó. En este, Gi-hun sobreviviría a los juegos y al final iría a Los Ángeles a reencontrarse con su hija. Y ahí sería él quien vería a la reclutadora jugando Dak-ji en el callejón de Los Ángeles, cerrando por completo el círculo y remitiéndonos a cuando Gi-hun vio al reclutador en el final de la temporada 1, y como un mensaje desesperanzador de que sin importar lo que hiciera Gi-hun y de todos sus sacrificios, los juegos jamás se iban a detener. Para mí, ese final funciona un poco mejor, pero entiendo que el sacrificio de Gi-hun por la bebé, que representaba el futuro, también era un mensaje muy importante. Así que ustedes díganme en los comentarios qué final les gustó más. Y queremos avisarles que en la semana vamos a subir una versión reeditada de este video, solo con los detalles a manera de un top o de una lista. Van a ser las mismas curiosidades, si acaso tal vez encontraremos una o dos en la semana, así que si ya vieron este video, no tienen que ver ese otro video. Lo queremos hacer así porque hemos visto que esos videos de lista, que son más cortos, suelen ser más populares y ganan más vistas. Así que queremos hacer el experimento, pero este lo hicimos en formato largo porque muchos de ustedes lo pidieron de esta forma. Así que si nos pueden apoyar con un sub, un like o un share o cualquier cosa que no les afecte a su plan de datos de internet y les cause deudas que tengan que pagar entrando a los juegos del calamar de su ciudad, se los agradeceremos muchísimo. Y los vemos en el próximo video.